Hola amigos, sean bienvenidas y bienvenidos a este séptimo episodio de Economentes Podcast en esta tercera temporada. Mi nombre es Ángel Toscano, yo soy estudiante de Sociología en la FES Zacatlán y coordinador editorial de la plataforma Economentes. Previamente en nuestros podcasts hemos estado hablando acerca de la teoría económica. Justamente en nuestros episodios anteriores les hablamos sobre la teoría keynesiana, la macroeconomía, la nueva macroeconomía moderna y la síntesis neoclásica. En este episodio platicaremos sobre la nueva economía keynesiana y los post-keynesianos. Como siempre, para comentar el tema se encuentran nuestros amigos Gerardo Galindo, Raquel Aponte, Adriana Cortés y Said Bernal. Ellos son estudiantes de Economía en la Facultad de Economía y hoy tienen mucho que platicarnos. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy bien, Ángel, muchas gracias. Muy contento de estar aquí nuevamente y un saludo a todos los que nos escuchan. Hola Ángel, muy bien, estoy muy contenta de estar en este episodio y estoy muy feliz que nos acompañe nuevamente. Muchas gracias por estar escuchando este séptimo episodio. Los saluda Adriana Cortés y vamos a hablar hoy un poquito de algunos temas muy importantes sobre qué está pasando en la macroeconomía moderna. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro episodio y espero que lo disfruten. Bueno chicos, pues vamos a empezar. ¿Qué les parece si empezamos platicando acerca de la nueva macroeconomía keynesiana? En los antecedentes de la nueva economía keynesiana suele referirse a trabajos como el de Gray de 1976, Taylor en 1979 y 80, en los que resalta la consideración de la hipótesis de expectativas racionales en un marco de los salarios nominales rígidos, que dieron como resultado que en este contexto la política monetaria resultaba efectiva, aún teniendo en cuenta la hipótesis de expectativas racionales. Pero es importante mencionar que pronto se abandonó el supuesto del salario nominal y surgieron trabajos que le han dado la estructura a la nueva economía keynesiana. Hay algunos rasgos que es importante destacar. 1. La aceptación del supuesto de no vaciado de los mercados. 2. El énfasis en la fundamentación microeconómica de tal supuesto. Y 3. La efectividad de las políticas de demanda y de desempleo involuntario. Implicaciones macroeconómicas que resultan identificarse con el keynesianismo. Dentro de la nueva economía keynesiana, las vertientes que se distinguen responden a la diversidad de cambios seguidos desde el supuesto de no vaciado de los mercados hasta los resultados macroeconómicos comentados. Hay tres líneas que distinguen el trabajo dentro de la teoría de la nueva economía keynesiana: la basada en el mercado de bienes, la basada en el mercado de crédito y la denominada nueva economía keynesiana europea. Como ya les decía, uno de los autores que marcaron la pauta de esta teoría es Fisher. Adriana, ¿qué nos puedes contar sobre este autor? Claro, Ángel, vamos a arrancar con uno de los autores del día, con Stanley Fischer. Él nació en la actual Zambia el 15 de octubre de 1943 y obtuvo su licenciatura y posteriormente maestría en economía en la London School of Economics entre 1962 y 1966 y se doctoró en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1969. Bueno, tuvo mucho éxito en su carrera, fue profesor en el MIT y en Oxford, tuvo grandes puestos en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, fue gobernador del Banco de Israel y estuvo en la Junta de Gobernadores del Sistema de Reservas Federal de Estados Unidos. O sea, una persona muy importante. Tanto él como otros economistas modernos están bastante dispuestos a aceptar la nueva crítica clásica al modelo neokeynesiano, pero sostienen que no hay nada inherentemente contradictorio entre la economía keynesiana y las llamadas expectativas racionales. Una de las grandes contribuciones de Fischer, además de hacer un montón de libros que utilizamos en la licenciatura, es un artículo que se llama Contratos de largo plazo, expectativas racionales y la regla de la oferta monetaria óptima, donde combina la idea de expectativas racionales discutidas por los neoclásicos con la idea de que la rigidez de los precios aún conducía a cierto grado de deficiencias del mercado que una política monetaria podría ayudar a mitigar en tiempos de recesión económica. El documento convirtió a este autor en una figura central en la economía neokeynesiana. Pero vamos por partes. ¿Qué son las expectativas racionales?
son una hipótesis de que las predicciones sobre el valor futuro de variables económicas relevantes hechas por los agentes no son sistemáticamente erróneas, sino que hay errores, pero estos son aleatorios, son como una especie de ruido blanco, o sea que no calculamos tan mal y las expectativas son coherentes en torno a un modelo. La hipótesis de las expectativas racionales se utilizan en muchos modelos macroeconómicos contemporáneos, en teoría de juegos y en aplicaciones de la teoría de elección racional. Y lo que da como resultado es que a pesar de que haya personas racionalmente decidiendo, los resultados del colectivo no sean racionales, o sea que dé lugar a no una solución buena para el conjunto, considerada racional para el conjunto, sino que el colectivo ya no, ahí sí ya no tan racionales. Mientras que la rigidez de precios es cuando un precio se resiste al cambio en su valor nominal. La rigidez más importante de la que habla Keynes o de las que estuvimos mencionando es la rigidez de los salarios en términos nominales, porque por más que te digan que tu poder adquisitivo se mantiene, tú quieres que tu salario no pase de 1,000 pesos a 999 pesos. Eso significa que si se mira a la economía en su conjunto, algunos precios pueden ser muy flexibles y otros rígidos, y esto conducirá a que el nivel de precios agregado que podamos considerar como un promedio de los precios individuales se vuelva lento o rígido, en el sentido de que no responde a los shocks macroeconómicos, o sea, no responde a esos grandes cambios, tanto como lo haría si todos los precios fueran flexibles. Así, lo que propone Stanley es una forma de trabajar con la política monetaria ante esta condición o estas condiciones. Nuevamente, vemos que a partir de las corrientes anteriores se da una síntesis para dar lugar a nuevas propuestas. Y como bien ya lo mencionaba Adriana y como ya bien lo mencionaba Ángel, esta escuela se caracteriza por usar las expectativas racionales. Y un autor más que habla acerca de este tema, sobre todo en la curva de Phillips, es Edmund Phelps. Edmund Phelps nació en 1933 en Chicago, creció fuera de Hastings-on-Hudson, Nueva York, donde se mudó su familia cuando tenía 6 años. En 1951 estudió en Amherst College, siguiendo el consejo de su padre. Phelps comenzó su primer curso de economía en el segundo año en Amherst, y el curso fue impartido por James Nelson. Estaba basado en un libro de texto de Paul Samuelson, quien ya hemos hablado anteriormente. A Phelps le interesaba la posibilidad de aplicarle el análisis formal y en uno de sus antiguos intereses, que eran los negocios. Y bueno, también empezó a preocuparse por los problemas que no resolvía la teoría imperante en ese momento, la teoría económica, y cómo el hueco que había entre la microeconomía y la macroeconomía. Entre una de sus grandes aportaciones es la introducción, como ya había dicho anteriormente, de las expectativas racionales, principalmente la curva de Phillips. Y bueno, Phelps criticó la curva de Phillips, que era muy popular en los años 70, y quien ya había criticado anteriormente Milton Friedman. En la curva de Phillips hay una relación indirecta en el desempleo y la inflación, en el que si aumentaba el desempleo, decaía la inflación y viceversa. Phelps había introducido un nuevo concepto que era el desempleo natural. Este desempleo natural era algo característico de cualquier economía, o sea, por ejemplo, el desempleo natural de Europa en promedio es acerca de unos 15%, mientras el desempleo natural en México y en países latinoamericanos es alrededor del 3%, cosa que no puedo decir que es buena o mala, porque pues en Europa hay ciertas medidas fiscales como un proteccionismo hacia el desempleo, un seguro de desempleo que pues en México no hay. Entonces si una persona no trabaja, pues no tiene ingresos prácticamente. Bueno, entonces decía Phelps que la importancia de este futuro de las decisiones de las políticas actuales acerca de la inflación conduce a las expectativas de baja inflación. O sea, si en el periodo actual hay una baja inflación, en un futuro las personas pensarán que hay una baja inflación igual. Por lo tanto, para orientar a los políticos hacia una mejor decisión, propone la tasa de equilibrio del desempleo, que es la tasa de desempleo natural, en la que la inflación actual y la esperada coinciden. O sea, a cierto nivel de desempleo, que es la tasa de desempleo natural, va a haber un nivel fijo de la inflación.
Dentro de este modelo, el punto de equilibrio de la tasa de desempleo, las empresas establecen sueldos para influir en el número de empleados. O sea, tienen un cierto rango de número de empleos en el que por medio del salario los van a ir subiendo o bajando dicho rango. Por lo tanto, su hipótesis, cuando más necesita una empresa ampliar la plantilla de empleos, es cuando más baja la tasa de desempleo en el mercado, y por lo tanto más dinero tendrá que pagar a sus empleados. Él decía y mencionaba que el equilibrio en el desempleo solo depende del funcionamiento del mercado laboral. Los intentos de reducir permanentemente el paro por debajo de la tasa natural de desempleo solo tendrá como consecuencia un continuado aumento de la inflación. O sea, si el gobierno decide bajar el desempleo por medio de sus políticas fiscales, lo que va a hacer es sí bajar el desempleo, pero al corto plazo. Sin embargo, en el largo plazo va a llegar un punto en el que el desempleo va a volver a estar en su equilibrio natural, en la tasa natural de desempleo, pero la inflación va a seguir aumentando. Y bueno, además predice acerca de lo de la empresa, que aumentarán los salarios en la misma empresa, en una misma proporción, en la que se espera que aumenten los salarios en el conjunto de toda la economía. Bien, pues otro de los autores que se encuentra dentro de esta corriente económica es John Bryan Taylor, quien nació en Yonkers, Nueva York, el 8 de diciembre de 1946. Realizó estudios en economía en la Universidad de Princeton y también en la Universidad de Stanford. Ha sido profesor en la Universidad de Columbia y en la Universidad de Princeton, y actualmente es profesor de economía en la Universidad de Stanford. También es investigador principal de economía en la institución Hoover de la misma Universidad de Stanford, y ha recibido varios premios de enseñanza. Este autor desarrolló un modelo de contrato escalonado de ajuste superpuesto de salarios y precios, que es más o menos similar a lo que nos contaba Adriana con Fisher, y este modelo que desarrolló Taylor es uno de los elementos básicos de la macroeconomía neo-keynesiana y se construye a partir del modelo macroeconómico tradicional, que incluye fundamentos de expectativas racionales. En este modelo, como nos comentaban, se añade la rigidez de los precios al marco neoclásico, se parte, como ya les decía, de las ecuaciones microfundamentadas, y también se deja explícito el papel de las expectativas racionales. Entonces nos proporciona un marco de análisis para estudiar los efectos de la política monetaria y sus implicaciones económicas. Sin duda, el aporte más conocido de Taylor es lo que llamamos la regla de Taylor. En un trabajo de 1993, Taylor formuló esta idea que hoy conocemos como regla Taylor, que básicamente es una aproximación sencilla de la capacidad que tiene de responder la tasa de interés nominal a los cambios en la inflación o en la producción u otras condiciones económicas. La regla describe cómo ante un aumento del 1% en la inflación, el Banco Central tiene que elevar la tasa de interés nominal en más de ese 1%. Esto es lo que usualmente se conoce como principio de Taylor. La regla de Taylor original describe cómo la tasa de interés nominal se ajusta a las divergencias entre la tasa de inflación real y la tasa de inflación objetivo, y ante las brechas del producto, es decir, la diferencia del Producto Interno Bruto y del PIB potencial. Podemos formular la regla de la siguiente manera: el interés nominal es igual a la inflación más el interés real, o la tasa de interés real, más un coeficiente que multiplica la diferencia entre la inflación y la inflación objetivo, más otro coeficiente que multiplica la brecha del producto, es decir, la diferencia entre el PIB y el PIB potencial. Estos coeficientes o parámetros indican cuánto se debe ajustar la tasa de interés nominal ante las diferencias en la inflación, es decir, la diferencia entre la inflación respecto a la meta de inflación o ante las brechas en el producto. Entonces, para comprender un poquito más el funcionamiento o la lógica de esta regla, les comento que si el PIB cae, entonces eso significa que la diferencia del último término, que es la brecha del producto, se incrementa. Dado que esta diferencia es negativa, la tasa de interés nominal objetivo tiene que reducirse ante la caída del PIB. Todo esto considerando la sensibilización del parámetro o del coeficiente. Esto es que el coeficiente indica qué tan fuerte la tasa de interés debe responder ante los cambios en las diferencias que se producen en el producto. Tanto la parte de la inflación como la de la brecha del producto guían el comportamiento de la tasa de interés objetivo.
si llega a un punto en el que la brecha del producto es cero y también la inflación observada es igual a la meta de inflación, entonces esta relación llega a algo que conocemos o que nos suena más conocido, que es la tasa de interés es igual a la inflación más la tasa de interés real. La relevancia de esta especificación radica en que esta regla replicaba muy bien los movimientos del tipo de interés de los fondos federales desde 1987 hasta 1992, que fue un periodo en el cual la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, logró reducir los niveles de inflación y las fluctuaciones cíclicas del producto. Siguiendo la línea de los economistas neokeynesianos, voy a hablar ahora de Gregory Mankiw. Él nació en Trenton, en Nueva Jersey, el 3 de febrero de 1958 y es un economista por la Universidad de Princeton y posteriormente consiguió su doctorado en el MIT. Actualmente es profesor universitario de la Universidad de Harvard. Algunas de sus contribuciones más importantes son el artículo de costos de menú, pequeños y grandes ciclos comerciales, un modelo macroeconómico de monopolio en el cual trata cuestiones que veremos posteriormente acerca de la rigidez de los precios, y también su artículo Una contribución a la empírica del crecimiento económico, en donde es coautor con David Romer y David Weil, siendo este artículo su trabajo más citado, en donde expande un poco acerca del modelo de crecimiento de Solow. Debido a que su trabajo académico es vasto, nosotros nos centraremos en el artículo que Mankiw escribió en coautoría con Ricardo Reis, en donde expande sobre la teoría de la curva de Phillips. Este artículo es el de información pegajosa versus precios fijos, una propuesta para reemplazar la curva de Phillips neokeynesiana. Bueno, en este artículo Mankiw señala que la curva de Phillips neokeynesiana o la de precios fijos explica la inflación como función del producto y de la inflación esperada en el periodo siguiente. En este modelo, las empresas que están dentro de la economía rara vez ajustan sus precios y no lo hacen de un periodo a otro. Debido a esto, Mankiw propone un modelo diferente, que es el de la información pegajosa. En este modelo, Mankiw señala que todas las empresas fijan sus precios cada periodo que va sucediendo. Sin embargo, la información de las condiciones macroeconómicas se difunde lentamente a través de la población. Esto quiere decir que mientras en un determinado periodo de tiempo una fracción de la población sí se actualiza con la información actual de los precios, el resto de la población sigue estableciendo precios basándose en información obsoleta o que ya no es cierta. O manteniendo la línea de los economistas que ya hemos visto anteriormente, este modelo funciona con expectativas racionales y la credibilidad importa. Entonces, la diferencia en el planteamiento del modelo que presenta Mankiw es que la inflación va a depender del producto y también de las expectativas de inflación, sin embargo también va a depender de las expectativas del crecimiento del producto. Lo que los hace diferentes cualitativamente a los dos modelos es que las expectativas actuales sobre el futuro económico son las que tienen el papel determinante en la formación del nivel de precios, mientras que en el modelo de información pegajosa de Mankiw son las expectativas relevantes, son las expectativas pasadas o de un periodo anterior del presente económico. Esto genera grandes diferencias en la dinámica de la formación de precios y también tiene repercusiones en las respuestas que ocasionan la política económica, específicamente la monetaria. A través de este modelo, las conclusiones de Mankiw son, primero, que todo proceso deflacionario es recesivo. Sin embargo, entre más se anticipe esta política deflacionaria, menor será el impacto o el tamaño de la recesión. Esto es importante ya que el problema del modelo de la curva de Phillips neokeynesiana se permitían procesos deflacionarios en una situación de auge económico, lo cual pues contradice toda evidencia empírica que se tiene hasta el momento. Como segunda conclusión, se dice que el impacto más importante que puede tener una política monetaria, esto es, o sea, como que su mayor efecto en la economía, en el nivel de precios, ocurre aproximadamente después de 7 trimestres. Esto es resultado del ejercicio empírico que realizó Mankiw en el artículo. Y por último, o la última conclusión, es que el modelo de información pegajosa permite explicar la correlación que existe entre la actividad económica y los cambios en la inflación. Así es, chicos, en podcasts anteriores hemos analizado las teorías heterodoxas y ortodoxas, también a Keynes, a los clásicos, a los monetaristas, que imperaron hasta los años 70. En la década de los 70, ante la crisis de la balanza de pagos a nivel mundial, se empiezan a replantear y retomar estas teorías. Ya en el marco de la crisis de la deuda en los años 80, resurgen con más fuerza estas teorías.
teniendo ahora el nuevo consenso monetario, la nueva escuela clásica, la nueva macroeconomía keynesiana y los post-keynesianos. Los neo-keynesianos o nueva macroeconomía keynesiana son una mezcla entre los clásicos y Keynes, reconociendo la importancia del Estado, sí, pero también, a pesar de esto, prevaleciendo la búsqueda del equilibrio. Y los neo-keynesianos retoman a Keynes en su estado más puro. Como ya dije, en los años 80, cuando estas teorías resurgen con más fuerza, es en la antesala de la crisis de los años 80, con la crítica a los neoclásicos y ante la necesidad de tomar al Estado como eje rector de la economía. Adriana, ¿qué nos puedes contar acerca de estas críticas y de la crisis de los años 80? A partir de la crítica de los nuevos clásicos, este grupo indica que lo que no se debe de hacer es establecer unos fundamentos microeconómicos para la macroeconomía, para que esta macroeconomía sea más realista desde el punto de vista institucional, sino que la clave está en reconocer la necesidad de establecer unos fundamentos macroeconómicos para la microeconomía. No se puede analizar las decisiones de un agente representativo independientemente del contexto macroeconómico en el que se toman estas decisiones. La función de producción no puede obtenerse a partir de funciones de producciones de las empresas y nada más sumarlas, porque la producción puede cambiar considerablemente por toda una variedad de razones, todas relacionadas con fallos de coordinación entre los diferentes colectivos, entre las diferentes personas, entre los diferentes actores. Este grupo o esta nueva propuesta macroeconómica ve o sostiene que las decisiones individuales se toman teniendo en cuenta las decisiones que se esperan que tomen otros y que probablemente se caiga en una situación paradójica. Por lo tanto, una sociedad de individuos racionales puede encontrarse con la paradoja de que todos los individuos estén tomando decisiones racionales, pero el resultado neto de esas decisiones individuales racionales sean socialmente irracionales. Por ejemplo, sabemos que tenemos que disminuir la producción porque esperamos que haya una demanda baja. A menos que exista un sistema de coordinación de las expectativas de los diferentes individuos, lo que va a suceder es que se van a ir acumulando esas expectativas de las personas sobre esta demanda. Lo que vamos a tener al final no va a ser una disminución de la producción, por ejemplo, que haga match o que se coordine con esa disminución de la demanda, sino que vamos a tener una demanda todavía más baja con una producción todavía más baja. Es decir, es como una especie de profecía autocumplida porque nos vamos adaptando al contexto, pero lo hacemos de forma colectiva sin coordinación y tenemos algunos resultados no esperados. La economía no se equilibrará inevitablemente en el equilibrio deseado colectivamente, sino que vamos a ir guiándonos por estas expectativas irracionales, pero no coordinadas. Ahora vamos a hablar de un ejemplo muy breve de lo que sucedió en la crisis económica de los 80s en México. Siempre se piensa que esto fue producto del agotamiento del modelo de sustitución por importaciones, pero lo que nos dicen autores como Moreno Brit es que en realidad tendríamos que ver más el tema macroeconómico y cómo se va cambiando las reglas del juego o cómo van afectando estos indicadores macroeconómicos. Entonces tenemos que a finales de la década de los 70 la política monetaria en Estados Unidos tuvo un giro radical con la llegada de Paul Volcker a la presidencia del Sistema de Reserva Federal, mejor conocida como la Fed, y Volcker usó el incremento de las tasas de interés de la Fed como una parte esencial de su programa contra el control de la inflación en su país. Al observar un alza importante en la tasa de la Fed, era de esperarse un incremento en otras tasas. O sea, si estás subiendo una tasa muy importante de un país, pues es lógico que se empiece a subir. Por ejemplo, subió la de Londres, pero también empiezan a subir las del sistema financiero en general, la que da y emite o donde se consigue deuda. Esta política monetaria estadounidense era indiferente a las consecuencias internacionales hacia los países subdesarrollados y endeudados porque también aumentaba otras tasas en otros países y la deuda se empieza a hacer mucho más cara porque pagarían más intereses. Chismecito de este asunto es que sabiendo los efectos negativos, algunos creían que estaba bien porque si Estados Unidos iba a poner orden en su economía por medio de una política monetaria restrictiva, era momento de que los países subdesarrollados y los países endeudados hicieran lo propio. Así, la decisión interna de Estados Unidos de elevar su tasa de interés tuvo efectos severos en los mercados financieros internacionales al modificar lo que les comentaba, esta tasa de interés. Y esto resultó en un golpe
muy importante en 1979 en México a través de el pago de intereses de la deuda externa contratada. El nivel de endeudamiento venía mostrando una tendencia creciente, pero este proceso también venía mostrando un comportamiento similar al pago de intereses, es decir, que iba creciendo conforme iba creciendo la deuda. Pero la llegada a los 80 significó que pasó de que los intereses pagados representaron un 6-7% a que representaron un 12% del total de la deuda. Esto también ocasionó un círculo nocivo de un aumento en el endeudamiento externo, el cual crecía ya no por la contratación de más deuda, sino por el aumento de pagos de intereses. Esto es esencial porque no es que estemos defendiendo lo que hizo López Portillo, el presidente, pero hay que ver cuál es el contexto macroeconómico de las decisiones que se van tomando. Tenemos después que el 20 de agosto de 1982 México declara en Nueva York ante sus 120 acreedores más importantes que no podía darle servicio a su deuda y que requería 90 días de prórroga. Se habló incluso de la posibilidad de una crisis financiera internacional, ya que se sumaron a los de países como Brasil y Argentina, de que no iban a poder pagar. Lo que se convirtió en un problema no solo entre acreedores y deudores, sino también entre gobiernos, agentes involucrados y las organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, y que este fondo tuvo que intervenir. La cosa es que en vez de que se empezara a ver la causa, lo que se resolvió fue algo muy tradicional, que es, bueno, te vamos a dar más tiempo para pagar la deuda, pero te vamos a aumentar los costos de la deuda, y no se condonó ni un centavo de dólar de esa deuda, ni ningún centavo de otro tipo de moneda. Esto no solamente fue en gobierno, sino que se empezó a replicar en el sector privado, comenzando por el famoso Grupo Alfa, pero ante esta situación a la que se enfrentaban las empresas en México, el gobierno tuvo que ofrecer apoyo económico para evitar un colapso total de empresas como Mexicana de Aviación, Altos Hornos de México, que a muchos nos suena si estamos pendientes de la noticia, Fundidora Monterrey, Ingenieros Civiles Asociados, los famosos ICA, lo que acrecentó aún más el problema financiero del gobierno mexicano. Y a esta triste historia se suma la caída de precios del petróleo, lo que tuvo efectos severos en las finanzas públicas, las cuales dependían en gran medida de los ingresos petroleros, y además más expectativas racionales. En 1982 hubo una severa fuga de capitales, porque pues estás viendo que está sucediendo ese contexto, entonces tú tomas una decisión racional, pero al final todo el mundo está tomando esa decisión, entonces hay mayor intensidad y lo que tienes es un resultado colectivo que no es necesariamente el óptimo. Entonces tuvimos una severa fuga de capitales y eso profundizó el desequilibrio de la balanza de pagos, ya que se sumó a la salida de montos por el pago de servicios de la deuda externa. Estos problemas se reflejaron en presiones en el tipo de cambio, el cual sufrió en 1982 una devaluación de 266%, y el PIB de México en 1982 tuvo una caída de menos 0.63%, y para el siguiente año fue menos 4.2%. También se observó un periodo de 3 años de inflación elevada, de lo cual vamos a hablar en la siguiente parte del podcast, ya que en 1981 esta época fue de 29% de inflación, luego al siguiente año fue 99% y en el 83 llegó al 81%, proveniente principalmente de la severa devaluación del tipo de cambio. No solo ha sido la inflación más alta del 96%, como decía Adriana, sino en 1987, 86-87 la inflación llegó a 159%. Entonces era un problema que el gobierno tenía que solucionar como fuese, porque si no iba a traer demasiadas consecuencias. Ya Adriana explicó muy bien acerca de un poco de las críticas, como el autor de Moreno Brid, que dice que la crisis de los 80 no fue porque el modelo de sustitución de importaciones quedó olvidado, quedó oxidado, sino que fue un efecto internacional en la deuda que habían prestado algunos bancos comerciales a países muy deficitarios como México. Y recordando igual, a finales de los 70 se encontró grandes yacimientos de petróleo y pues los precios del petróleo estaban por las nubes. Entonces, para poder sacar ese petróleo y poder venderlos al mercado internacional, pues se tenía que invertir en infraestructura suficiente. Una vía para invertir en esta infraestructura fue la deuda, como ya lo había comentado Adriana.
También quiero decir que la década de los 80 se le dice la década perdida, principalmente por este problema de deuda que había contraído México en los 70s y el pago, la renegociación de la deuda, que como ya había dicho Adriana, no se condonó ni un solo centavo de dólar por la deuda. Pero dentro de la frontera mexicana estaba el problema de la inflación y para poder solucionarlo, para poder dar la desinflación adecuada al país, se implementaron unos 4 pasos, 4 acciones importantes que marcan el comienzo del periodo neoliberal. Es el periodo de los 80, que igual es la década perdida, pero es un periodo en reestructuración económica del país. Y la primera acción desinflacionaria, que fue probablemente la más importante en la década de los 80 hasta la crisis del 94, fue la fijación del tipo de cambio como ancla nominal. O sea, la inflación estaba sujeta al tipo de cambio. Ya bien había dicho Adriana que la moneda se devaluó muy importante con el presidente López Portillo, quien había dicho que iba a defender el peso como un perro. Entonces, la principal base de la fijación del tipo de cambio como ancla nominal para una importante desinflación fue invertir. Varias personas piensan que la inversión es poder crear un negocio, poder comprar maquinaria para abrir una industria, pero hay 2 tipos de inversión. Esa es una, los economistas lo conocemos como formación bruta de capital fijo, y otra que es la inversión en cartera, la inversión en el mercado financiero, principalmente en el mercado de valores. La compra de acciones que tienen empresas muy bien establecidas, que tienen utilidades atractivas para los inversionistas o simplemente para la especulación. Es un tipo de inversión, pero esa inversión se le conoce como inversión golondrino, porque cuando hay problemas en el país, pues obviamente es el primero que sale. Y ese fue el problema. Otro tipo de inversión se da en el mercado de deuda, que es la compra de bonos. El gobierno mexicano apostaba por esa compra de bonos para mantener el tipo de cambio fijo y bajo las reservas internacionales del Banco Central, del Banco de México. O sea, los inversionistas invierten en este tipo de bonos a tasas de interés altas, porque en ese periodo las tasas de interés estaban por las nubes. Si ahorita creemos que estamos viviendo en un periodo de inflación alta, es que no vivieron prácticamente la década de los 80s, donde la inflación crecía a pasos agigantados. Por lo tanto, el gobierno subió la tasa de interés de una manera significativa para que los inversionistas movieran dinero de la economía hacia los bonos del gobierno. Estos bonos de gobierno estaban fijados en dólares, por lo tanto la inversión se tenía que hacer en dólares. Y bajo esta teoría, si hay una mayor cantidad de dólares dentro de la economía, el tipo de cambio va a tender a bajar. Y como el tipo de cambio va a tender a bajar, pues la inflación igual va a tender a bajar. Esto se vio igual en el 2015 más o menos, cuando hubo una fuga masiva de capitales del país. Incluso actualmente en la crisis del 2020, en el que se escuchaban noticias como que el Banco de México subastaba tanta cantidad de dólares para poder mantener un tipo de cambio o para que no tuviera fluctuaciones tan radicales. Entonces, en esa época de los 80s era mantener un tipo de cambio bajo las reservas internacionales del Banco de México y la inversión en cartera, principalmente en bonos, que se registra igual en la balanza de pagos. Por lo tanto, spoiler alert, para la crisis del 94 se le conoce que igual es una crisis de balanza de pagos, porque pues esta inversión era inversión golondrina y pues en el 94 hubo muchos problemas sociales en el país, por lo tanto pues salieron esos capitales. Entonces esa fue la principal. Otra segunda acción antiinflacionaria fue la fijación de precios y tarifas de bienes y servicios provisto por el sector del gobierno, principalmente en el transporte urbano público y en las vías de ferrocarril, también en la energía, en los precios de energía. Antes del sexenio de Zedillo, lo que más se movían, los bienes y servicios por donde más se movían era por medio de ferrocarril. Entonces, para abaratar ese costo, el gobierno fijó sus precios, pero estábamos en un periodo de inflación alta. Por lo tanto, eso tenía algunas consecuencias, porque sí iba a caer la inflación en un periodo de tiempo corto, pero en el mediano plazo iba a aumentar, iba a seguir teniendo problemas inflacionarios, porque
el gobierno caía en cuentas deficitarias. Por lo tanto, para cubrir esas cuentas deficitarias, podía aumentar los impuestos o podía pedir prestado al exterior. Esto tuvo problemas significativos en la contratación de deuda porque ya había mencionado Adriana que México se había declarado en moratoria. No podía pagar más en los servicios de deuda y, sin embargo, no solo no podía pagar más, necesitaba más dinero para poder cubrir esta cuenta deficitaria, incluso más dinero para poder cubrir los servicios de la deuda. Otro punto, que se establece un control extenso de precios y tarifas sobre bienes y servicios producidos en el sector privado. O sea, puso topes en el aumento de los precios de estas empresas bajo algunas circunstancias, bajo algunos aspectos que el gobierno mencionaba. Esta postura igual se le conoce que es un elemento demasiado heterodoxo. No solo México lo aplicó, sino en Chile igual se aplicó con Salvador Allende. Pero la amenaza principal del gobierno era que si no mantenían los precios fijos las empresas privadas, pues daba riendas sueltas a las importaciones, y las importaciones simplemente eran precios mucho más baratos a los que encontraban dentro del país. Por lo tanto, los empresarios pues tenían que hacerlo sí o sí. En este punto era de suma importancia porque si ya tenemos una fijación del tipo de cambio como ancla nominal para un proceso de desinflación, pues las expectativas de estos empresarios al ver que la inflación sí estaba bajando era que en un futuro iba a bajar más la inflación y por lo tanto pues no tenían incentivos para aumentar sus precios. Y el último elemento apoyó a la desinflación bajo una política de salarios. Esto significaba que los salarios nominales se iban a fijar. En ese momento, si pueden preguntarle a alguien que haya vivido en los 80s, que haya trabajado en los 80s, pues luego te daban el cheque y tenías que ir a comprar las cosas porque si no aumentaban el precio. O sea, si tú ahorrabas, te daban el cheque y tenías lo suficiente para comprar, por ejemplo, una aspiradora, para el siguiente día ya no tenías el dinero suficiente, entonces bajaba tu poder adquisitivo. Por lo tanto, para que no pasara eso, pues el gobierno estaba incentivado a aumentar los salarios. Es en este momento que el gobierno empieza a fijar el salario nominal en un momento en el que la inflación todavía no comienza a bajar. Llegó hasta tal punto del 159% y por lo tanto pues el salario real, que es el salario nominal menos la inflación, el porcentaje del salario real es igual al porcentaje del salario nominal menos la inflación, que es igual medida en porcentajes, pues bajó significativamente. Por lo tanto, pues las personas ya no tenían el mismo poder adquisitivo. Y bajó tanto que hasta el momento, si medimos el salario nominal de 1970 en comparación al actual, bajo los mismos pesos del 2013, en 1970 se ganaban 200 pesos. En 1970 se bajaban 200 pesos. En 1970 se ganaban 200 pesos y actualmente pues el salario sí ha ido incrementando, pero pues no a tal grado que incrementaba en esa... Esto se daba principalmente en el salario que no era manufacturero, porque para los 80s hubo un momento en el que el sector financiero comenzó a crecer a pasos agigantados, por lo tanto demandaban más bienes del sector industrial. Es en este momento en el que demandan más bienes del sector industrial que los salarios manufactureros comenzaron a aumentar, y principalmente la mayoría de los trabajadores de este sector manufacturero eran sindicalizados. Por lo tanto, pues sí, ganaban mayor del mínimo en comparación de los salarios del país en general. De esta manera, la política salarial en 1988 sí contribuyó a la desinflación, básicamente porque mediante el acuerdo de sindicatos-gobierno se redujo el salario mínimo real. Como ya había mencionado anteriormente, bajó demasiado y no hemos tenido un alza significativa de 1970. Con la siguiente señal de que el resto de la economía se iba a desinflar. Por lo tanto, pues sí contribuyó a este periodo de desinflación, pero a costa del beneficio social.
Otro de los grandes puntos de la nueva teoría keynesiana es la rigidez en los precios y los salarios. Este tema fue duramente criticado en los 70 por una falta de justificación teórica. El enfoque de la nueva economía keynesiana argumenta que las rigideces nominales se pueden fundamentar sólidamente en características microeconómicas racionales, que es parte pues, del quehacer de la nueva economía keynesiana, que es fundamentar microeconómicamente su teoría. Para ello, o lo que hicieron ellos es cambiar la atención de los salarios a los precios e introducir los fallos de mercado, fundamentalmente la competencia imperfecta. Pues primero vamos a entender a qué se refieren las rigideces. Por ejemplo, si en una economía el dinero en circulación aumenta en un 5%, todas las cantidades de los bienes deberán aumentar en ese mismo 5% y los precios deberán aumentar en esta misma proporción para que no haya ningún efecto en la economía real. Sin embargo, esto no pasa de esta manera y la nueva economía keynesiana lo explica o da sus causas debido a que existen fricciones nominales o más específicamente como Mankiw lo dice, que son los costes de menú. Este término hace referencia al hecho de imprimir básicamente una nueva lista de precios o de menús en el caso de los restaurantes al momento de tener que cambiar los precios. Existen otros costos de otras fricciones nominales como los cambios en la publicidad, el miedo a perder clientes o incluso al grado de generar una guerra de precios con los competidores. La relevancia que tienen los costos de menú es que existen pocos incentivos para ajustarse inmediata y completamente a los precios ante pequeñas perturbaciones. Las empresas entonces no van a asumir estas pequeñas pérdidas perfectamente asequibles de cambiar los precios porque las empresas no van a asumir las pequeñas pérdidas perfectamente asequibles en cambio de los precios debido a que estas representan pues un costo. A nivel microeconómico se puede pensar que esto no va a tener repercusiones o que sus repercusiones van a ser mínimas. Sin embargo, a un nivel agregado, al momento de que todas las empresas o ninguna empresa incurre en estos ajustes, pues va a generar una rigidez en el nivel general de los precios, aunque cabe mencionar que esta rigidez es hacia la baja, ya que hacia la alta no existe este tipo de rigidez. Entonces, como Mankiw diría, incluso pequeños costes de menú pueden causar grandes pérdidas de bienestar. El marco teórico que permite la existencia de la rigidez de los precios es entonces la competencia imperfecta, puesto que confiere a las empresas esta capacidad para fijar el precio de sus productos con una independencia relativa, gracias a que disponen de una curva propia de demanda con pendiente negativa. Esto es porque están en una situación de monopolio. En esta situación es posible, en principio, que puedan existir razones para la que una empresa maximizadora de beneficios decida mantener constante su precio ante variaciones de la demanda. Es importante señalar entonces que en una situación de competencia perfecta esto no es posible, ya que las empresas no pueden tener un precio mínimamente distinto al de mercado y si este sufre variaciones y el precio va a sufrir variaciones en cuanto a la demanda se altera. Sin embargo, aquí las empresas son tomadoras de precios y no influyen realmente en el precio de mercado. Este análisis de los costes de menú es nutrido por el concepto de la racionalidad incompleta o de la cuasi irracionalidad que introdujeron los economistas Akerlof y Yellen en 1985. Ellos señalan que este comportamiento cuasi irracional es cuando un agente o un individuo no altera sus decisiones ante una perturbación si la pérdida prevista en función de su objeto es de segundo orden. Esto es más matemático, pero lo fundamentan psicológicamente o por factores psicológicos, ya que existen diversos factores que van a motivar este comportamiento, como es la inercia o la pereza o la falta de información o los costos para tomar decisiones, entre otras. Esta cuasi racionalidad acerca más el modelo de la rigidez de los precios al comportamiento real de los individuos en la economía. Entonces, Akerlof y Yellen aplican este concepto a un modelo macroeconómico de competencia monopolística y obtienen conclusiones similares respecto a la pérdida de bienestar social derivado de las decisiones de las empresas. Este análisis, que introduce las fallas de mercado como la competencia imperfecta y el monopolio, se aleja de la corriente novo-keynesiana que se adhiere al equilibrio guarrasiano. Ok, chicos, y otro de los temas que vamos a abordar el día de hoy son a los keynesianos. Y por lo que se refiere a esta corriente, podemos definirla como una corriente que recoge el trabajo de un grupo muy heterogéneo de economistas, unidos por su oposición a la teoría neoclásica y a las interpretaciones de la teoría keynesiana basadas en el equilibrio general. Raquel, ¿nos podrías contar un poco más sobre esta corriente teórica? Claro, Ángel. Para situarnos, nos ubicamos en la década de los 70, cuando un grupo encabezado primero por Sidney
Wainthropp y Paul Davidson en Estados Unidos y por Joan Robinson y John Equal en Inglaterra, empezaron a crear o a formular una crítica contra el modelo neokeynesiano ortodoxo. Dentro de esta corriente tenemos autores estadounidenses, como ya les decía, y autores británicos. Estos últimos también se les conoce a veces como neorricardianos, porque creen que el enfoque correcto consiste en volver a la teoría ricardiana de la producción y complementarla con la teoría de los ciclos económicos de Kalecki, basada en el análisis de clases. Aquí les voy a dar solo una breve explicación general de esta corriente y no voy a adentrarme mucho en esta división de los autores estadounidenses y los autores británicos. Bueno, los post-keynesianos cuestionan las críticas de los neoclásicos a la política fiscal y al papel de la política monetaria, y para esto tenemos que recordar, o sería bueno que pasaran a nuestros podcasts anteriores para que puedan estar más en contexto y poder entender mejor esta parte. Ellos dicen que un mayor gasto público no está asociado a una mayor inflación y viceversa, porque la economía tiene capacidad ociosa, es decir, que no nos encontramos en el pleno empleo. Entonces rechazan que las corrientes ortodoxas partan del supuesto del pleno empleo, porque si hubiera pleno empleo, entonces sí el gasto público o el aumento del gasto público generaría inflación, pero pues no estamos en pleno empleo. Por otro lado, ponen en duda el efecto de expulsión que les contaba precisamente el episodio pasado, y ellos dicen que ante un aumento de la demanda de dinero por un aumento en la demanda agregada, el Banco Central expandiera la oferta de dinero en lugar de reducirla, es muy probable que baje la tasa de interés. Ellos señalan que en realidad quien genera el efecto de expulsión es el mismo Banco Central, porque es él quien decide subir la tasa de interés contando con su autonomía, y que en realidad la tasa de inversión más bien depende del nivel de ventas y del efectivo en la economía más que de la tasa de interés. Entonces un aumento de la tasa de interés tendría un impacto muy reducido en la inversión, por eso refutan el efecto de expulsión. Otra cuestión que critican es la equivalencia ricardiana. Para este punto los invito a que sigan nuestras redes sociales, donde tenemos una publicación referente a la equivalencia ricardiana. Los post-keynesianos entonces cuestionan la hiperracionalidad de los agentes y las provisiones intertemporales. Ellos señalan que no es factible porque en realidad las personas o los agentes desconocen las tasas impositivas futuras y también desconocen los ingresos que van a tener en el futuro. Es más bien una cuestión de incertidumbre. Ellos dicen que las tasas impositivas en realidad dependen de muchos factores y que porque no todas las personas pagan la misma tasa impositiva. Por esto no es una suma global ni uniforme, porque depende de ingresos, de la riqueza, de la edad, etc. En este sentido, podríamos sumar todas estas críticas, y ellos dicen que la demanda privada no es suficiente para alcanzar el pleno empleo. Esto implica que se rechaza la ley de Say y que los supuestos del pensamiento ortodoxo son altamente limitados. Al rechazar lo que les comentaba, el efecto de expulsión, ellos más bien dicen que se puede dar un crowding. Rechazan totalmente esta parte de la microfundamentación, porque señalan que lo micro no se puede extrapolar. Por ejemplo, los hogares solo tienen 2 fuentes de financiamiento, mientras que los estados tienen 4, que además los estados no quiebran. Entonces, aquí podemos ver cómo se va formulando este nuevo pensamiento, que es de lo más reciente. Sin embargo, aún no podemos decir que está completamente consolidado, y tampoco podemos decir que se ha abandonado totalmente el consenso que existe sobre el pensamiento económico ortodoxo en la práctica. Muchas gracias, Raquel. Pues bueno, hasta aquí llegan los comentarios del día de hoy para este podcast donde hemos estado revisando la nueva teoría keynesiana. Muchas gracias a todos por escucharnos, especialmente, como ya les decía, a los economistas en formación que nos han estado siguiendo, que nos han dejado todos sus comentarios. Los hemos estado leyendo y los tomamos mucho en cuenta. Los esperamos en el siguiente Economentes Podcast. Muchas gracias por su escucha. Recuerden seguirnos en el Instagram como Economentes, y también me pueden seguir a mí como Adriana Cordón por la misma red social. Y nos vemos en la siguiente para hablar sobre el desarrollo económico y la política fiscal. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Economentes Podcast, y los esperamos para el siguiente para hablar de los enfoques teóricos sobre la política fiscal. Recuerden seguirnos en nuestras redes
en Facebook como Economentes de Economía para Todos y a mí como Gerardo Galindo. Gracias por acompañarnos en este episodio. Los invitamos al siguiente para hablar sobre la controversia teórica sobre la política fiscal y les recordamos seguirnos en Twitter como Economentes y a mí como Raquel Aponte. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de Economentes Podcast. Les invitamos al siguiente en el que estaremos hablando sobre la política fiscal y el crecimiento económico en México. También pueden seguir nuestra página de internet que es www.economentes.com y a mí me pueden seguir en Instagram como @said.ricardo. Pues como ya les dijeron mis compañeros, en el próximo episodio estaremos hablando acerca de la importancia de la política fiscal en la economía mexicana y yo quiero invitarlos también a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que le den like a este video, que lo compartan, que nos ayuden a que este video llegue a más personas y que pueda ayudarles también a hacer sus tareas y que pueda acompañarlos mientras ustedes realizan alguna actividad. También, ya les mencionaba a mis compañeros las redes, diariamente estamos compartiendo contenidos de relevancia económica, conceptos, infografías que seguramente les ayudarán a comprender un poco más lo que estamos analizando en estos podcasts. Pues ya nos vamos, pero no sin antes recordarles que este programa forma parte de los resultados de la investigación de los becarios del proyecto PAPIT IN 301820, Coordinación de Política Fiscal, Monetaria y Financiera para el Desarrollo Económico de América Latina, así como el programa de Servicio Social, Política Fiscal Contracíclica para el Crecimiento Estable y Sostenido de América Latina del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Si tú escuchas este podcast y te gustaría formar parte de este equipo, te invitamos a que estés pendiente en nuestras redes sociales de las próximas convocatorias que tendremos para el siguiente año. Muchas gracias a todos por escucharnos y los esperamos en nuestro siguiente Economentes Podcast.